Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Ecuador parecería que la violencia se ha naturalizado, se ha normalizado, como para que convivamos con ella y tengamos a las autoridades responsables en los mismos puestos como si no habría pasado absolutamente nada. Esa violencia además ahora se quiere inculpar al pasado, a un gobierno y a un presidente que dejó el cargo hace 5 años. Pero no se dice nada de las estructuras que mantienen y desarrollan esa violencia, que no solo se reduce al narcotráfico ni a la delincuencia común. Pues de todo esto queremos conversar con el escritor, intelectual y ex viceministro de Defensa, Felipe Vega de la Cuadra. Felipe, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás tú? Gracias, Orlando. Me encanta estar en Telesur. Gracias por acompañarnos, Felipe, pero antes de tocar el tema de la violencia, te quiero comentar algo y al mismo tiempo esperar tu comentario sobre el tema. El día de ayer, 32 años después de la desaparición del escritor Gustavo Garzón, el Estado le pide disculpas. 32 años después de la desaparición, que todos saben, que todos señalan que es responsabilidad de la policía, recién se pide disculpas. ¿Cómo entiendes esto, incluso en calidad de escritor, de intelectual ecuatoriano, que sabe el significado que tiene y que tuvo esa desaparición? Mira, lo lamentable de todo esto es que no hay siquiera un mea culpa interno, un mea culpa nacional sobre eventos tan asquerosos, tan conmovedores, tan infames como este, sino que debe ser la justicia internacional la que exija al Estado ecuatoriano al menos una disculpa para los familiares. Esta es la parte más labrada, porque ciertos países, después de vivir circunstancias no solo parecidas, sino peores inclusive, han hecho una reflexión interna. Sudáfrica, después del apartheid, hizo un proceso de reconciliación interna con el obispo Desmond Tutu a la cabeza. La misma Argentina hizo un proceso de juzgamiento y de reconocimiento de las desapariciones forzosas y asesinato. En el Ecuador esto es un elemento más, una línea más del tigre, en donde la violencia, la acción asesina del Estado, la institucionalidad que funciona para la represión, para la desaparición, para la muerte, simplemente pasa de vacaciones frente a sus actos que deben ser no solo reprochados y repudiados, sino que deben ser sancionados. Claro, y a partir de esto también te plantearía, esto por supuesto da cuenta de una institución como la Policía Nacional que no ha variado sustancialmente su actuación con respecto a procedimientos que tienen que ver con la represión, la inteligencia. Hace poco vivimos días intensos, dolorosos por la muerte, primero desaparición de María Belén Bernal a manos de un policía y parecería que no pasa nada. Entonces, ¿hasta dónde la policía que tenemos, acusada incluso por el embajador de Estados Unidos de tener entre sus filas a narcogenerales, no va a resolver los problemas de fondo de la seguridad de este país? No, porque hay varios elementos que los vamos a ir desentrañando en esta conversación, Orlando. Y uno de ellos, uno de los elementos que conforman todo este escenario de violencia, de delincuencia, de un estado de guerra abierta contra la sociedad, contra las personas civiles, es el rol que el Estado le ha asignado a la policía. Primero, la policía en el Ecuador no es una policía civil, como debería ser, es una policía militarizada, porque el Estado entiende que a la delincuencia hay que enfrentarla militarmente y la única salida que propone es la salida militar. Y militarizar la policía es uno de los peores errores que se cometen, porque se convierte en un aparato de represión y nada más que de represión, y atada a un fondo de corrupción que es evidente cuando el poder es omnímodo total y no hay control civil sobre ese aparato. La Policía Nacional del Ecuador ha venido en este proceso durante los últimos 5 años. Esto es evidente, porque desde el año 2003, 2004, 2005, con más precisión, cuando yo tuve el honor de ejercer el Ministerio de Gobierno en el Ecuador, la policía entró en un proceso de civilidad, de convertirse en una policía de negociación y de prevención del delito.
una policía comunitaria. Y en esa visión se estructuró todo el funcionamiento de la policía que nos llevó hacia el año final del gobierno 2017 de la Revolución Ciudadana, nos llevó a tener un índice bajísimo de asesinatos y de muertes violentas en el Ecuador, 5.6 por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos acercándonos a los 20. Esta es la realidad de las cosas, la transformación de nuestra policía, no sucede solo en el Ecuador, de una policía civil, de prevención, de mediación, de educación comunitaria, a una policía de represión. Organizaciones internas como la Unidad de Mantenimiento del Orden es la única que recibe financiamiento, es la única que recibe equipamiento y es la única que actúa como perro rabioso en la calle, no solo en octubre de hace 3 años, sino en los meses pasados de junio y julio cuando hubo el paro nacional. Claro, ya que lo mencionas, además, yo vi un comentario de un periodista en un medio de comunicación donde le pedía a la policía que de la misma manera que se prepara, que se equipa y actúa contra las protestas populares, haga contra los narcotraficantes y los delincuentes. Y por supuesto fue agredido mediáticamente y en las redes sociales. Entonces, la pregunta es, ¿hasta dónde la policía en estas condiciones está gestando procesos de atención a la ciudadanía para resguardarle a la ciudadanía de la delincuencia y no al revés? Es decir, que la gente ahora se cuida de la policía. Yo te voy a contar un ejemplo que es absolutamente ilustrativo. Yo vivo en una ciudad muy pequeñita, en un pueblito que se llama Cotacachi. En Cotacachi hay un solo policía en investigación de delitos. Uno. Pero cuando se trata de reprimir, por ejemplo, en el último Inti Raymi, que no querían que haya, trajeron más de 600 policías para la represión. Para la investigación y la prevención del delito hay uno. Esta es la diferencia, pero implica también que dentro de la institución policial hay tensiones, no hay un pensamiento único. Hay oficiales y personal de la policía que están por la policía comunitaria, por el rol civil de la policía. Y hay mandos y hay oficialidad que está por el rol militar de la policía. Esto está muy de moda y muy en boga en nuestro subcontinente, mi querido Orlando, cuando cualquier gobierno toma un discurso que anda por ahí, medio en El Salvador, convertido en somos los paladines de la lucha contra la delincuencia, una lucha militarizada, una lucha forzosa que termina siendo represión y que denosta de los derechos humanos. Este tipo de arquetipo empieza a regarse en Latinoamérica. Y hemos visto a nuestro presidente salir, lo único que ha podido hacer, con los presos y reclusos y personas privadas de libertad, semidesnudos y tirados en el piso de una de las prisiones del Ecuador. Esto también es muy grave, pero trae contradicciones dentro de la policía. Yo conozco que dentro de la policía existe una tendencia que exige la civilidad en la acción policial. Claro, y esto precisamente te quería comentar porque desde el año 2010 ya se veía un problema profundo, hondo en la policía, cuando se levantó, se rebeló contra el poder público, en ese entonces del presidente Rafael Correa, lo secuestró y estuvo a punto de asesinarlo incluso. Han pasado 12 años de aquello y parecería que las cosas no se han modificado sustancialmente. No digo solamente por la policía en sí mismo, sino porque la política pública de hace 5 años para acá, en relación con la seguridad, cae en la policiación de la policía, es decir, en solamente volverle policíaca a la acción de la seguridad. Hay un eje y yo quisiera reflexionar a fondo sobre esto y muy rápidamente. El eje que en los años 70 el Departamento de Estado norteamericano tenía puesto en los ejércitos de Latinoamérica para que sean los actores políticos y los tutores de nuestras democracias y que ellos puedan dar golpes de Estado, se mueve, el Departamento de Estado mueve hacia las policías nacionales por una razón, porque las Fuerzas Armadas de nuestros países empiezan a recuperar su vocación libertaria, bolivariana, independentista y soberanista.
Entonces se les empiezan a escapar de las manos. Velasco y Alvarado no fue solamente un evento aislado. Rodríguez Lara no fue un mando aislado. Esta línea de soberanismo en nuestros ejércitos y fuerzas armadas que ha crecido en Latinoamérica. Y hoy tenemos las Fuerzas Armadas Bolivarianas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los Estados Unidos giran esa función de tutores de la democracia y de guardianes de los gobiernos de derecha hacia la policía. Fortalece la policía, las relaciones de la policía con los Estados Unidos se vuelven prioritarias a través del tópico del narcotráfico. Y nuestras policías se convierten en lo que las Fuerzas Armadas eran en los años 70. Hoy son las que dan golpes de Estado. Hoy son las que definen qué presidente continúa y qué presidente cae. Eso es lo que ha pasado en el Ecuador en 2 ocasiones, con el presidente anterior y el actual. La policía ha asumido un rol inadmisible en nuestros países. La policía tiene que tener control del poder civil. La policía debe desmilitarizarse. Esta es la obligatoriedad que tenemos como sociedad, como pensamiento, como academia y como gobiernos. Claro que sí. Hagamos una pausa, enseguida volvemos con Felipe de Vega de la Cuadra a propósito de la situación de inseguridad crónica que vive el Ecuador y que no tiene respuestas. Entonces vamos a ver 2 elementos de análisis para entender por dónde podría encontrarse soluciones a pesar del pesimismo y del escepticismo que hay en el Ecuador con respecto a este tema. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política, seguimos conversando con el escritor, con el intelectual ecuatoriano y también ex viceministro de Defensa, Felipe Vega de la Cuadra. Felipe, uno de los elementos que más preocupan a la ciudadanía es la incertidumbre, es decir, no hay certezas sobre lo que pueda pasar. Y por eso te pregunto, ¿cuáles son las medidas que debía adoptar el gobierno a pesar de que creemos que no está en capacidad, que lo dicen sus propios funcionarios, ministros, es decir, no están en condiciones de aquello? Pero ¿cuál sería la salida urgente y en el corto plazo para atender esta situación grave que además va a llevar al récord mundial quizás de un país que tiene un incremento notable de muertes violentas en un año? Mira, Orlando, permíteme hacer una reflexión de fondo en esto, porque las soluciones parches no funcionan en el tema de la inseguridad. Son soluciones múltiples y de mucha profundidad. Voy al fondo, al meollo del asunto. Los creadores de este tipo de Estado, de este tipo de gobierno, del liberalismo, del constitucionalismo en el mundo, fueron los empiristas ingleses y también algunos pensadores franceses. Pero los empiristas ingleses, John Locke, que es el padre de las constituciones, de los 3 poderes del Estado, Thomas Hobbes, que es el inspirador del liberalismo, plantea una teoría que todo el mundo se la sabe como hombre lobo del hombre. Pero realmente él dice, el hombre vive en estado natural de guerra, unos contra otros, y se necesita de un Estado para garantizar la convivencia. El rol del Estado que Hobbes le asigna es el de garantizar la convivencia porque cada quien busca su seguridad como sea. Vivimos en un estado de guerra natural, dice Hobbes. Si el Estado, y aquí viene la reflexión, Orlando, si el Estado no juega el papel que los primeros liberales le asignaron y que sigue teniendo hasta el día de hoy en nuestras constituciones, si no morigera las voluntades personales de quienes viven en un país, o en una nación, o en un territorio, entramos en un estado de guerra de todos contra todos. Es decir, ni los mismos neoliberales conciben y aceptan el rol del Estado que los padres del liberalismo le asignaron y que ha tenido en todo lado del mundo y en todos los países del orden. Este error
no, más que error. Esta inconsistencia brutal y de fondo es la que vivimos en el Ecuador durante 2 gobiernos. Sacar al Estado de la institucionalidad, sacar la institucionalidad de la convivencia ciudadana, de los espacios de vida y dejar librados a nuestra sociedad y a nuestras personas a la voluntad y al caos. Esto es lo que han hecho y esto es la parte más terrible. Y no es solo sacar el control de las prisiones, es abandonar a la sociedad a su libre albedrío, supervivencia y modo de vida. Es decir, no hay salud, no hay educación, no hay atención, no hay vialidad, no hay servicios, no hay nada. El Estado saca las manos de todo porque esta teoría del Estado mínimo que tienen los banqueros creen que es la más adecuada. Y es la peor que se puede obtener inclusive para el pensamiento liberal. Porque los Estados Unidos de Norteamérica no solo saca las manos de los servicios y las cárceles y la justicia, no. Ellos tienen la máquina de hacer dinero, entonces privatizan, alguien se hace cargo y ellos pagan. El Ecuador no hace eso. El Ecuador desmonta y nuestros países desmontamos la presencia del Estado y dejamos que sálvese quien pueda. Este es el país y la situación del sálvese quien pueda. Este es el problema de fondo. Sacar a través del odio al gobierno de la Revolución Ciudadana que puso el Estado en todos los estamentos de la vida social y que mejoró las condiciones de vida del Ecuador, al sacar por el odio al Estado, nos han lanzado hacia la muerte, a la guerra y a la condición de hombre, lobo del hombre en nuestro país. Pero Felipe, precisamente te hacía la pregunta porque una de las respuestas que tiene el gobierno es ahora hacer una consulta popular en febrero próximo. Incluso ya la Corte Constitucional ha calificado y ha valorado positivamente, es decir, en términos constitucionales, las preguntas y con eso se esperaría, dicen las autoridades, que tenga el gobierno las herramientas para combatir la violencia. ¿Tú crees que ahí está la solución? Sé que me vas a decir que no, pero ¿por dónde explicar que esa sea la medida que pueda a largo plazo resolver un problema estructural de la violencia? La tontera neoliberal, la tontera extrema neoliberal, que se va en contra de sus propios principios liberales. Porque las personas de izquierda le damos al Estado un rol preponderante en toda la vida y la producción y el modo hasta de pensar de la sociedad. Pero estos neoliberales, repito, en su tontera, en su torpeza, piensan que la única salida es militar. Es decir, sacan las manos de toda la vida de la sociedad, reducen el Estado a la visión del Estado mínimo y creen en su tonto pensamiento que la solución es militar. Aquí hay que dejar que la gente tenga armas para que maten a los delincuentes, se agrave la guerra abierta que Thomas Hobbes advertía como naturaleza humana. Mueven a la policía, le equipan, le aumentan, le hacen crecer para que siga reprimiendo. Y como no pueden controlar la cosa, piden que las Fuerzas Armadas intervengan como gran solución, como idea salida del cielo, inspiración divina, cuando es la peor torpeza, porque es alentar la guerra social que se genera en condiciones de abandono del Estado. Mira, el ejemplo nosotros lo tenemos a potas. Colombia mantuvo durante todo el proceso de la guerrilla y el posterior desmovilización y el surgimiento del narcotráfico en su frontera sur con el Ecuador, mantuvo una franja de 100 kilómetros, Orlando, 100 kilómetros, sin presencia de ninguna especie del Estado colombiano, al punto que el Ecuador no limitaba con Colombia, limitaba con un conflicto múltiple, multiforme, sin posibilidades de convivencia alguna con ese conflicto. Y el gobierno colombiano reconocía, el gobierno de esos entonces, que no podían tener presencia en esa franja de 100 kilómetros de ancho y más de 1.200 de largo. Este es el conflicto que hoy vivimos con el narcotráfico, que se ha vuelto continental, que es imposible de manejar el abandono de un Estado, de su territorio y de su sociedad.
no solamente militar, cuidado, no solamente policial. No tenían educación, no tenían salud, no tenían presencia, no tenían vialidad, no tenían desarrollo, no tenían administración. Esto es lo que nos está pasando en el Ecuador, Pero en entonces, todo el territorio ecuatoriano. ya, La solución es que el Estado asuma esta complejidad y vuelva poco a poco y arduamente a tener presencia en todos los ámbitos de la vida social del Ecuador. La solución no es unívoca, la solución no es militar, la solución no es represiva, la solución no es no darles de comer a los privados de libertad, la solución no es atacar como hace nuestro secretario de seguridad, que debería ser otra cosa, salir del ámbito y dedicarse, no sé, a vender empanadas, alguna cosa así, ¿no? La solución que pone es que todos nos impliquemos, hagamos unidad. ¿Para qué? Para reprimir, para atacar a los organismos de derechos humanos. Es decir, no solo que son torpes, sino que están perdidos en el espacio. No tienen la menor idea y lo peor que sucede es que en nuestro país, la gente común, la gente que vive día a día tratando de sobrevivir está condenada al asesinato, al robo, a la violencia, a la delincuencia. y una última pregunta que tiene que ver con exactamente lo que mencionabas hace poquitos segundos, es en el contexto latinoamericano y regional, ¿tú crees que efectivamente la presencia de presidentes como Lula ya ahora en Brasil, Petro en Colombia, Pedro Castillo en Perú, Nicolás Maduro en Venezuela, pueden abordar integralmente y desde la región los problemas que implican efectivamente el narcotráfico, porque no hay que desconocer que existe? ¿Hasta dónde este cambio de correlación de fuerzas para que no sea la política de Estados Unidos la que prime en nuestra región puede ayudar al Ecuador, que tiene un presidente neoliberal y que incluso está muy aliado a los servicios de seguridad de Israel, por ejemplo? Que es otro disparate, ¿no? Pero es abonar a la guerra. Pero yo quiero tocar brevemente el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico no es un problema nuestro. Aquí se cultiva la planta de la que sale la sustancia. El problema real está en los Estados Unidos y en Europa. El problema real está en que una tonelada de cocaína en la frontera colombo-ecuatoriana vale $1 millón. Esa misma tonelada en los Estados Unidos vale $100 millones. 99 millones de dólares de ganancia por cada millón invertido. Este es el negocio que no quieren tocar. Nosotros pagamos las consecuencias. Ellos la consumen. El problema tiene que ser solucionado en las metrópolis que consumen la droga, no en los países que producimos, porque hay aparatos que van a seguir haciendo que se produzca aquí o en Afganistán. Ahí nos explicamos por qué la historia afgana es como es, por la producción de una sustancia psicotrópica. Mira, por supuesto que los gobiernos con tendencia progresista y de izquierda van a enfrentar, y el gobierno de Petro va a enfrentar, intentar enfrentar un problema descomunal como la producción y el tráfico de cocaína. Por supuesto que lo va a hacer. Por supuesto que va a buscar tener presencia en esos 100 kilómetros de frontera con el Ecuador. Pero muchas cosas van a conspirar contra eso, porque es un negocio de tal dimensión que van a hacer inversiones millonarias para denostar de los gobiernos de izquierda, para hacer lofer, para destruirlos, para sacarlos del medio y volver al guión del Estado mínimo, el Estado que no se mete, el Estado que deja hacer y deja pasar estos crímenes contra la humanidad. Claro, y después van a señalar y decir, él pactó con el narcotráfico, porque son expertos en este tipo de cosas. Y van a hacer campañas terribles para generar guaidós y mamarrachos como esos, ¿no? Es que tenemos que mirar el bosque, no el árbol, mi querido Orlando. Además, la delincuencia no es solo devenida y deviene del narcotráfico. La delincuencia y la violencia en nuestro país, al menos, deviene de una generalización de un modo de ser violento porque no hay presencia del Estado. ¿Qué tiene que ver el narcotráfico en provincias centrales de los Andes ecuatorianos? No alcanza. No alcanza. Sin embargo, hay un estado de violencia y un estado de delincuencia que deviene de la falta de Estado en nuestro país. Claro que sí.
Muchísimas gracias, Felipe. Muy importante lo que acabas de mencionar y por supuesto pendientes también de que esta situación se mejore y al mismo tiempo tengamos la oportunidad de analizarla contigo de nuevo. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Para ti, Orlando. Muchísimas gracias a Felipe de la Vega, un importante escritor, intelectual ecuatoriano y además ex viceministro de Defensa en los gobiernos de la Revolución Ciudadana. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.